buenos días, bienvenidos a nuestra cuarta sesión de Control 80, un programa de contratación en línea. Mi nombre es Oscar Eduardo Aldana y el día de hoy nos acompañan dos reconocidos profesionales en el ámbito de la responsabilidad fiscal. El doctor Luis Alejandro Quintero es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Regulatorio de la misma universidad, y la doctora Maritza del Socorro Quintero, quien es abogada especialista en gestión pública e instituciones administrativas y responsabilidad fiscal. El día de hoy nos acompañan para hablar un tema de responsabilidad fiscal de los contratistas. ¿Cuándo hay lugar a ese? Bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, y muchas gracias a Contratación en Línea por la invitación. Muchas gracias. Estamos pendientes de exponer nuestras experiencias en la defensa de los procesos de responsabilidad fiscal para todos ustedes. Y pues efectivamente, este conversatorio emana de la solicitud precisamente de una contratista que se nos acercó y estaba involucrada en un tema de responsabilidad fiscal, preguntando si ella tenía lugar precisamente este tipo de responsabilidad, si ella reunía las cualidades para ser entendida como una gestora fiscal y por ende ser sujeta al control de la Contraloría. Y por eso estamos realizando este video. Y pues entro a preguntarle al doctor Alejandro, ¿qué se entiende por gestor fiscal? ¿Cuándo también un contratista puede reunir los elementos para considerarlo un gestor fiscal? Bueno, Oscar, acá es muy importante hacer como una pequeña introducción en el sentido de que un contratista cuando firma contratos, acuerdos negociales con el Estado, está sometido o expuesto a varios tipos de responsabilidad. Entonces podemos tener una responsabilidad penal cuando hablamos de los delitos contra la administración pública. Podemos hablar de una responsabilidad disciplinaria, principalmente en el tema de interventores y supervisores, porque sabemos que los contratistas principales todavía no son sujetos de la responsabilidad disciplinaria. Podemos hablar de una responsabilidad contractual a través de los tribunales de arbitramiento, las acciones de controles contractuales. Una responsabilidad a través de este tipo son limitadas, ¿sí? Y cuando hablamos de la responsabilidad fiscal, es el ámbito de responsabilidad más amplio que se tiene en el Estado colombiano, por ese concepto que tú dices, que es el de gestoría fiscal o gestión fiscal. Entonces, hay muchos conceptos sobre gestión fiscal, hay mucho desarrollo doctrinal, conceptos del Consejo de Estado, conceptos internos de la Contraloría, pero en nuestra experiencia yo lo resumo de la siguiente forma. Y la gestión fiscal es aquella persona que por acción o por omisión, por culpa grave o dolo, sea determinante sobre recursos públicos. O sea, defina, destine, pueda establecer hacia dónde van los recursos públicos. Desde que se cumpla con ese criterio, estamos hablando de gestión fiscal. Ok, doctora Maritza, le pregunto, y es, un contratista, ejemplo, que está desarrollando un contrato de obra, por el simple hecho de estar pues, vinculado, ser o sea, un colaborador público, está sujeto a la responsabilidad fiscal. ¿Se puede entender que él es un administrador o que dispone de los recursos públicos por el contrato que está generando y estar sujeto a la responsabilidad? ¿O dónde está el límite para ver cuándo un contratista es gestor fiscal o no? Bueno, inicialmente podría uno decir, en principio se tiene que, cuando se da anticipo, pues sabemos que un anticipo es un préstamo del Estado. Entonces uno dice, no, ese es gestor fiscal, listo. Es gestor fiscal porque yo le doy un préstamo y usted está disponiendo de los recursos del Estado. Pero la norma dice, en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión a esta. Cuando dice con ocasión a esta, es porque va a ejecutar, está, lo que dice aquí el doctor Salando, está ejecutando recursos públicos. Entonces, ese es el tema principal donde uno dice, pues no, pues que yo la anticipo y es los procesos de responsabilidad fiscal, digamos en las defensas que hemos tenido con el doctor Luis Alejandro, pues el anticipo dice, no, ese recurso, mijo, amortice ese anticipo, ve a ver cómo lo amortiza, porque si usted no amortiza y no sustenta eso, eso está grave porque entonces hacía una gestión fiscal directa. Ya, no, pero doctora, no es anticipo, yo es por actas de parciales de obra que cobré. Deje sí, pero si usted no la ejecutó bien y nada, también son recursos públicos, ya no es directo, sino o con ocasión de la ejecución de un contrato público, usted también tiene que responder. Exacto. Es decir que en un principio podríamos decir que todos los contratistas son gestores fiscales.
¿sí? Ok. Pero este es solo uno de los elementos dentro de los 3 elementos de la responsabilidad fiscal. Entonces, obviamente tocará hacer análisis frente al detrimento, frente al nexo causal, pero en un principio, en esa calidad de contratistas, todos hacen gestoría fiscal. Sí, como dice el doctor Luis Alejandro, ya eso es solamente uno, ¿no? El gestor fiscal, pero pues son la conducta, el daño y la relación de causalidad. Entonces uno dice, no, pues que me llamen, sí me pueden llamar, pero que me vayan a sancionar, me vayan a fallar con responsabilidad fiscal, ahí es donde está la actuación de verificar cuál fue mi gestión, si fue juicioso con la contratación, entonces ya es la defensa para que le falle con responsabilidad fiscal. Entonces podríamos decir que con independencia del carácter del sujeto, porque no necesariamente tiene que ser un servidor público, también entonces, como ustedes lo están mencionando, puede ser pues cualquier contratista, ¿cuáles podrían ser el límite para decir, bueno, ya usted, señor contratista, no es gestor fiscal y poderme deslindar, digamos, de esa característica? Es muy difícil. Es muy difícil porque, es más, la misma jurisprudencia ha establecido y la misma ley 610, que es la mayor norma actualmente que regula la responsabilidad fiscal, nos habla de diferentes operaciones, ¿sí? Y nos habla bajo diferentes cargos, que es una lista que es enunciativa más no taxativa. Y habla de la persona de archivo, habla de la persona del almacén, habla del supervisor, del ordenador del gasto. Entonces, realmente cualquier persona que esté vinculado en un gasto, en una erogación que va a hacer el Estado, es gestora fiscal. Y a pesar de que el concepto es amplio para cualquier otro tipo de responsabilidad, es muy curioso, pero la ley de transparencia del año 2022 trató de ampliarlo en el concepto de beneficiario directo e indirecto, Claro. sino que eso lo tumbó la Corte Constitucional porque se trataba de una ley ordinaria modificando un concepto constitucional en cuanto a la responsabilidad fiscal tiene bases en la Constitución Política Colombiana. Entonces, siempre que hablemos de alguien alrededor de un contrato donde están invirtiendo recursos públicos, así sea que le haga seguimiento, así sea que la persona sea un pagador, todos ellos son gestores fiscales. Casos que recuerden experiencia, que hayan hablado que no hay gestoría fiscal, lo vimos en el carrusel de la contratación, cuando se hablaba de los coordinadores, que los coordinadores simplemente se encargaban de pasar las comunicaciones entre contratista, interventoría y ordenadores del gasto. Entonces, ellos nunca dispusieron ni directa ni indirectamente de recursos públicos, ¿sí? Pero es muy difícil salirse de ese concepto, pero volvemos a lo que dice la doctora Maritza. Ser gestor fiscal no significa ser responsable fiscal, porque se deben analizar los demás elementos de la responsabilidad. Exactamente. Doctora Maritza, precisamente el doctor Luis estaba comentando que el contratista está sujeto a varios tipos de responsabilidades, pues ya vimos que la responsabilidad fiscal, pero ¿cómo confluye esta con la responsabilidad civil o la responsabilidad penal? ¿Hay una independencia de estas? El tema probatorio, digamos, en un proceso de responsabilidad penal, cuando tenemos una decisión en la revisoría fiscal, ¿cómo confluyen este tipo de responsabilidades? Muy buena pregunta, porque resulta que hay casos en que se nos han presentado las responsabilidades. Estamos hablando de interventores. Entonces hablamos de los interventores porque los interventores tienen responsabilidad disciplinaria. Los interventores, de acuerdo con, los conforman como si fueran servidores públicos. Pero el interventor en una responsabilidad disciplinaria, la Procuraduría, en ejercicio de la defensa, la Procuraduría los absuelve. Dice, el interventor solicitó la sanción al contratista. El interventor requirió a la entidad no hizo nada. Entonces terminó, no amortizó el anticipo, la estabilidad, la calidad de la obra, las pólizas y nada. Entonces la Procuraduría dice, no, efectivamente hubo gestión, la conducta del interventor fue buena, hizo su gestión, cumplió con su función, se archiva el expediente. Ese mismo proceso, porque como el origen de todos los procesos de responsabilidad, de casi todos los procesos, son los hallazgos de auditoría, todos los informes de auditoría. Entonces la auditoría manda para Procuraduría, manda a Contraloría, manda a la parte penal. Entonces, ¿qué dice la Contraloría? Entonces uno dice, bueno, con este archivo, mire, la Procuraduría ya se pronunció. Inclusive, les cuento, hay veces en que la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría tiene conceptos técnicos, tiene ingenieros especializados y van y ven la obra, y dicen, no, efectivamente, no hay problemas, con ese informe técnico, pues la Procuraduría archiva el expediente y todas las cosas. Entonces, ese mismo hallazgo está en la Contraloría. Entonces, vamos a la Contraloría y con ese archivo decimos, mire, ya sobre este proceso ya
No, la responsabilidad fiscal es independiente de la responsabilidad disciplinaria. Yo le digo, pero si es la misma conducta, ¿cuál me va a decir? Porque responsabilidad fiscal es resarcimiento, es daño, no es, pues se establece también la conducta, pero también está la conducta en responsabilidad fiscal y la conducta en responsabilidad disciplinaria. Claro. Entonces nosotros le decimos, ¿pero por qué? Entonces, pues ahí está la pelea porque son independientes, pero pues uno les sustenta a ellos que el hecho como tal ya está determinado en un peritazgo, entonces ya nos toca hacer la defensa aquí con el doctor, pedir otro peritazgo, verificar que valoren el peritazgo la Dirección Nacional de Investigaciones, pero la responsabilidad es independiente. Y la responsabilidad penal, el doctor Luis Alejandro tiene unos procesos de responsabilidad penal con respecto al tema mismo, que es el de Sí, hay dos cosas que igualito retomar, hay dos cosas que retomar de lo que dice la doctora Maritza. Lo primero es que la misma ley 610 dice que la responsabilidad fiscal es independiente. Y en esas diferencias que hay del tipo de responsabilidad, la responsabilidad fiscal es única porque la responsabilidad fiscal es resarcitoria, mientras que los otros tipos de responsabilidades son sancionatorias. Háblese de penal, háblese de disciplinar. Entonces, la finalidad de la Contraloría es recuperar detrimento que se le ha causado a las arcas del Estado. Eso es lo principal. Si a mí me abren un proceso de responsabilidad fiscal y yo, por ejemplo, decido pagar esa cuantía que me están cobrando Claro. porque no me quiero desgastar o porque me sale más caro el abogado, entonces yo puedo pagarlo y eso no significa que yo acepte una culpa, no significa que yo soy un corrupto, no, simplemente la finalidad de la Contraloría es recuperar dinero. Esa es la finalidad como tal. Y lo otro que dice la doctora Marisa que es muy importante es que para lo bueno, o sea, para lo que sería una presunción de buena fe, un hecho probado de eximiente de responsabilidad en otro tipo de responsabilidades, no pasa nada, no tiene efecto en la responsabilidad fiscal, pero para lo malo sí. Porque la ley 1474 de 2011 establece unas presunciones de culpa grave y dolo. Exacto. Y una de las presunciones de dolo es que por el mismo caso se tenga fallo penal o fallo disciplinario en contra. Claro. Entonces ahí se genera Sí. un cambio de la carga de la prueba, hay una presunción de dolo, pero si fuera lo contrario, que me eximió a mí la fiscalía Sí. y la procuraduría Ahí por el Ahí mismo sí no caso, aplica. no tiene ningún efecto y lo que dicen los funcionarios de la Contraloría es la responsabilidad fiscal es independiente. Bueno, y ahí entramos un poco más al tema del litigio y ya pues nosotros como asesores pues podemos ya empezar también a discutir de este tema y es que acá de todas formas hay una carga de que los elementos de la responsabilidad confluyan en la conducta que esté hecho con dolo, culpa grave y haya un nexo de causalidad. Ya preparándonos para, digamos, vemos que existen conflictos en el desarrollo del contrato. ¿Qué puede hacer un contratista para que si va a llegar tal vez el eventual proceso de responsabilidad fiscal se pueda empezar a preparar? O sea, ¿qué le podríamos recomendar al contratista, digamos, si ya ve que la discusión está muy álgida, tal vez entre la entidad, hay cuestiones ya irreparables, hay un incumplimiento y él dice, pues esto no da lugar también a responsabilidad fiscal por ruptura del nexo causal, pero ¿cómo podríamos preparar al contratista tal vez para una eventual protección ante un caso de responsabilidad fiscal? Bueno, Bueno, ahí toca dividirlo en dos, la respuesta al interrogante que nos das. Lo primero es, lo haces de forma general y si quieres después vamos Claro. a profundidad. sí, vamos a profundizar. Y es que, de acuerdo a nuestra experiencia, uno debe identificar riesgos del daño antijurídico en la etapa de planeación, la etapa de ejecución y la etapa postcontractual, porque cada uno tiene sus características, ¿sí? Eso decirlo ahí porque no es la pregunta que nos hiciste. Ya para prepararse, uno descubre que en la mayoría de estos procesos se trata de temas documentales, tema trazabilidad. Colombia tiene un problema muy grande en cuanto a archivo. La ley de archivo no se está aplicando debidamente. Si quisiera perfectamente el Archivo General de la Nación podría sancionar a todas las entidades porque hay una norma Claro. que los habilita por no tener ese orden, esa digitalización de documentación. Y lo que uno siempre pelea como litigante una vez le llega el proceso es el tema de la trazabilidad. Es el tema de dónde están los oficios, dónde están las evidencias, dónde están las solicitudes de restablecimiento de equilibrio económico, dónde están las muestras de que de pronto pudo haber una afectación en la programación de obra por temas sociales, por temas de fuerza mayor y caso fortuito, por temas de seguridad. Entonces, lo más importante, si el contratista ve que un conflicto con la entidad puede terminar en un proceso de responsabilidad fiscal, es ver la trazabilidad. Y la trazabilidad es del modo de demostrar que cada dinero que se le giró fue debidamente invertido.
porque recordemos el enfoque, la responsabilidad fiscal es resarcitoria. Entonces, lo más importante es que no exista desvirtuar cualquier tipo de detrimento al Estado. Sí, porque adicionalmente ellos también tienen que estar pendientes. La auditoría, digamos, tiene que tener muy buena su información, tiene que tener una organización de todo lo que se ejecutó en el contrato, porque en el ejercicio de las auditorías siempre se le pide información a la entidad. La entidad a veces le transfiere al contratista y el contratista dijo, no, pues eso es cuestión de la entidad. No es cuestión de la entidad, es cuestión de que hay una responsabilidad solidaria entre el ordenador del gasto y el contratista. Entonces, estar como muy pendiente el contratista de la información que solicita la auditoría, el ejercicio del control que está haciendo la Contraloría y la respuesta que dé la entidad para que coordinadamente dé respuesta de la entidad. Si hay algún inconveniente y todo, pues ir haciendo los ajustes, porque yo fui funcionaria del Estado, servidora pública durante 25 años, fui ordenadora del gasto y también estuve en el otro lugar, estuve en los dos campos, y uno pues sabe que el día a día de las entidades públicas a veces tenemos desórdenes, tenemos de la cuestión de la información, como dice aquí el doctor Luis Alejandro con el archivo. Entonces hay que estar muy pendientes de las respuestas que dé la entidad a la Contraloría, porque de ahí sale el hallazgo y el hallazgo va a proceso de responsabilidad fiscal. Y entonces él hace el seguimiento, poner el contratista una persona a hacer el seguimiento. ¿Qué requirió la Contraloría? Mire, nos toca ajustar este tema, ajustarlo antes de que llegue al proceso de responsabilidad fiscal. Claro. No, A mí me gustaría, agregar dos cosas, qué pena que te interrumpí ahí. Hay algo muy importante que dice la doctora Maritza, y es que desde el punto de vista misional, las Contralorías tienen tres procesos grandes. Uno es la auditoría, otro es el PRF, proceso de responsabilidad fiscal, y el otro es la jurisdicción coactiva. Sí. Es decir, genero un hallazgo, tengo una presunción de que puede haber un daño, lo declaro a través de un proceso que tiene todas las garantías del debido proceso y después lo cobro. ¿Sí? Entonces, en esos tres procesos, el más importante, lo que dice la doctora Maritza, es la auditoría. Porque la auditoría sale todo. O sea, la auditoría tiene unos hallazgos que tienen impacto y que le trasladan a Procuraduría o a las autoridades disciplinarias y a la Fiscalía. Entonces, es desde ahí donde uno tiene que demostrarlo para no después arriesgarse a que las consecuencias sean enfrentar tres procesos de naturaleza independiente cada uno. Claro. No, y la preparación previa yo creo que es mejor ser preventivo que reactivo y digamos que siempre, pues hablando en este caso desde el punto de vista del contratista, tener una preparación pues ya del proceso que se puede presentar y tener organizada la información agiliza la posibilidad también para uno en el ejercicio de defensa. Y esto me lleva también a una pregunta y es, y desde la experiencia de ustedes, ¿cuáles son los supuestos fácticos o las causas que dan más lugar a los temas de responsabilidad fiscal en la ejecución de contratos estatales? Vamos yendo uno y uno. Bueno. Planeación, empecemos. Así empieza usted con planeación. Bueno, planeación, nosotros lo que hemos evidenciado es que muchas veces los contratistas se presentan a procesos por ganárselos. Claro. Sin analizar cuáles son las consecuencias de ganárselos. Recuerdo que hay una frase que dice, el mayor riesgo del éxito es qué pasa si soy exitoso. O sea, la gente no se da cuenta qué pasa si cumplo, qué pasa si lo logro. Sí, el éxito no es ganar el proceso. Entonces, exacto, entonces no analizan temas como la fuente de materiales, no analizan temas como los valores, los precios, no analizan temas como los diseños y las licencias, no se verifica debidamente la matriz de riesgo. La matriz de riesgo, porque en eso hay que recordar que en varios pronunciamientos ya el Consejo de Estado ha dicho que las matrices de riesgo pueden ser abusivas, porque está dentro del control de la entidad y de acuerdo a lo que imponga la entidad, ¿sí? Se debe respetar por el contratista. Entonces hay matrices de riesgo que, por ejemplo, dicen en una zona roja que el riesgo de seguridad es del contratista. Sí. Y el Consejo de Estado ha dicho que está bien esa matriz, porque le dice al contratista al que se ganó el proceso, entonces usted por qué se presentó a ese proceso si sabía que la matriz estaba de esa forma. Entonces muchas veces no analizamos los temas de los tiempos, cuando se trata de suministro, el tema de la variable del dólar, el tema de si hay problemas con la inflación, con la cadena de suministros, si me están a mí imponiendo una obligación de contratar personal en el área.
Entonces, el primer problema que vemos y que genera muchos problemas de responsabilidad fiscal es esa falta de cuidado Y por estudio parte de de la los matriz de contratistas riesgos. de saber a qué se presentaron, de saber qué van a ejecutar, qué van a contratar. Sí, bueno, entonces ya después del tema de planeación se podría, digamos, empezamos a hacer el acta de inicio. Entonces, para la cuestión, digamos, como coordinadora del gasto que estuve en su momento, pues como alcaldesa en su momento antes de la elección popular de alcaldes, que fui alcaldesa, fui ordenadora del gasto y ordenadora del gasto en la DIAN, como secretaria general de la DIAN. Quiero contarles de la experiencia mía, digamos, que uno, bueno, hay que iniciar, hay que hacer este contrato, pero no hice la interventoría. Entonces, viene la demora, Claro. viene el acta de inicio. Ujú. Suspendamos mientras ejercemos la interventoría. Entonces, ahí es donde tiene que ver el contratista. Yo no me es imputable a mí el que la entidad no haya planeado la elección de la interventoría. Entonces es el primer hecho porque, y digamos, hay varios hallazgos y varios procesos de responsabilidad fiscal. No, pues usted duró suspendido, se hizo el acta de inicio, usted es responsable porque duró suspendido el contrato porque se estaba adelantando la interventoria. ¿Cómo así? Yo como contratista, ¿qué tengo que ver Claro. con que no se me haya iniciado la interventoria? Pero entonces ahí viene el tema, 2 meses, 3 meses, una interventoría, un concurso de méritos, demora 2 meses, 3 meses, yo 3 meses ahí suspendido. Entonces, tienen que dejar ustedes trazados los contratistas. No asumo la responsabilidad y seguramente la matriz de riesgo no iba a decir, no, asume los riesgos el contratista por no contratar la interventoría. Eso sí, son situaciones que no se puede dar. Entonces, ese es uno de los primeros problemas, el acta de inicio. El segundo ya es la cuestión de el anticipo y verificar en qué términos se amortiza el anticipo. Asimismo, hay problemas frente a los modificatorios. Entonces, por ejemplo, se hacen precios no previstos, ¿sí? NPs, y la Contraloría ha juzgado que muchos NPs, que muchas veces se formalizan, ya están dentro de los precios del presupuesto. Claro. También juzgan mucho el tema del factor multiplicador, la aplicación del factor multiplicador, el cálculo de la IU, lo que se generó a través de diferentes conceptos por parte de la Contraloría de Medellín frente a los imprevistos, que ya quedó con un concepto unificado donde simplemente se dice que aquella persona, la Contraloría que vaya a auditar y verificar los imprevistos, tiene que ver cómo se pactó. Y hay dos formas de pactarse. Uno, que no se solicite justificar los imprevistos, en ese caso se pagan al final, o dos, que se prueben los imprevistos, porque dice, no es dinero del contratista, no puede tener un trato de utilidad. Exacto. También hemos evidenciado temas como el pago de personal, es algo que siempre ha existido entre nosotros, una discusión de si realmente es detrimento patrimonial o no. Entonces te pongo un ejemplo. Tenemos un director de obra que gana 10 millones de pesos, pero dentro de lo que los contratistas dicen que son sus gastos internos, le pagan 5 millones de pesos. Sí. La Contraloría entra y dice, usted se comprometió a pagarle 10, no 5, deme a mí los 5 de diferencia. Entonces siempre está la discusión ahí, a quién se le está generando el detrimento. Porque, dicen los contratistas, es que ese es un gasto que yo manejo. Temas también en las interventorías, lo que son los gastos reembolsables, las pruebas de los gastos reembolsables, el tema del personal destinado, cuánto personal estaba dentro de la obra, el tema de la calidad de los materiales, el tema de los pagos, que los pagos realmente se hagan, por ejemplo, esos contratos que tienen, por un lado, el suministro, después la instalación y después la puesta a prueba. Entonces, ¿en qué momento se paga dentro de ese contrato? ¿Qué más podría haber en la ejecución? Hay una cosa muy importante también, se me olvidó, digamos, cuando se hacen los estudios previos, hay un anexo técnico que es el presupuesto oficial. Entonces, esos son los problemas que tenía yo como jurídica. El presupuesto oficial. Y entonces el presupuesto oficial dice, no, ahí en los estudios previos están los estudios y diseños. Resulta que entonces a veces colocan en los presupuestos oficiales, no, los estudios y diseños hacen una contratación en 2024 y los estudios y diseños están del 2020. Y entonces había una fuente de materiales en tal parte a 5 kilómetros y ahora por el invierno que hubo un derrumbe, ya no está a 5 kilómetros sino a 20 kilómetros. Entonces, pues ahí viene, ya se convierte el contrato de obras en un contrato de transporte porque a muchos kilómetros está la fuente de materiales. Pero en el presupuesto oficial le colocan ajustes a estudios y diseños. Esos ajustes a estudios y diseños se convierten en nuevos estudios y diseños. Entonces empieza el contratista que una cosa es ajustarlos y empieza a ejecutar su obra.
Pero cuando se da cuenta tiene que hacer nuevos estudios y diseños, entonces se convierte ese en un contrato de consultoría, pero entonces Claro. se demora en estudios y diseños y entonces llega y dice la Contraloría, mire, efectivamente los estudios y diseños se demoraron en tanto estudio y diseño. No, pues se desnaturaliza el contrato de obra, se tienen problemas con la ejecución y viene el problema de que si existe un daño por la demora de esos estudios y diseños, y ahí es donde vienen los precios unitarios no previstos, porque le adiciona una partecita que esos ajustes decía esta plática, pero adicionémosle otra plática. Exacto. Y entonces dice, no, ¿cómo así? Si ustedes tienen ajustes y diseños, ¿y cómo iban a pagar más? Sí, Entonces, y eso, Hay 3 temas más claro, para ejecución, sí, porque nos falta contractual. sí. Uno es el alcance del contrato, sí, porque muchas veces la Contraloría llega y dice, es que ese proyecto no está funcionando y no verifica si está en la etapa 1, etapa 2, si realmente se tenía que entrar a operar. Entonces, definir muy bien cuál va a ser el alcance de ese contrato, de esa intervención. Número 2, los hechos cumplidos. O sea, muchas veces las partes se ejecutan obra, actividades que exacto. no tienen su debida formalización. Y número 3, que se aplica mucho el tema de los precios y lo que es la mayor onerosidad en los precios. Exacto. Eso frente a la ejecución. La parte postcontractual encontramos mucho el tema de liquidación, que no realizan la liquidación a tiempo, exacto. el tema que no hay claridad en las actas de entrega frente a los pendientes, la ejecución de pendientes, el tema de sus pendientes, el tema de la afectación de las pólizas de calidad y de estabilidad de la obra, el tema de la pelea que siempre hay entre las entidades y el contratista, de que el contratista entrega su obra, pero hay unas obligaciones de mantenimiento que recibe la contratante. Entonces, a veces no cumple con esos manuales de mantenimiento, no hace podas, no hace limpieza, no hace debidamente protección a la infraestructura. Entonces, ahí se genera un debate entre la contratante y el contratista por lo que es verificar esa calidad de las obras una vez se entregan las mismas. Sí, y lo que ustedes mencionaban, yo creo que refleja algo que uno encuentra mucho como asesor en estos temas que dan lugar a controversias contractuales o que dan lugar a los procedimientos de responsabilidad fiscal. Y es que muchas veces uno encuentra que el contratista tiene miedo de conflictuar a la entidad, de ponerle de presente los errores que comete la entidad, claro, porque pues es el socio que yo voy a tener acompañándome durante el desarrollo del proceso, pero que si usted no deja a tiempo las salvedades, pues se le puede convertir en un problema. O sea, digamos, si hay incumplimientos de la entidad, pues de manera respetuosa, no recomendando que se entre a un conflicto, pero sí hacer las recomendaciones en el momento o las salvedades en el momento, oiga, que hay una indebida planeación por esto o no puedo ejecutar estas actividades en razón a que es necesario que aplique la modificación del contrato, estas actividades no están dentro de lo que se contrató. Es muy importante que el contratista haga esto pues para evitar unas futuras responsabilidades, porque pues sí, uno trata de calmar a la entidad durante la ejecución, pero después pueden venir los problemas y es muy importante hacer estas recomendaciones. Pero ahora en el escenario en que se dé lugar a la responsabilidad fiscal, se declara la responsabilidad fiscal, ¿qué implicaciones tiene esto para los contratistas? La declaratoria de responsabilidad fiscal, que además de las afectaciones patrimoniales en el desarrollo del negocio, ¿cómo se puede afectar el contratista? Pues el contratista se afecta desde la autoapertura, porque desde la autoapertura puede decretar medidas cautelares. Entonces, desde la autoapertura del proceso y ahorita la Contraloría está decretando medidas cautelares a todo. Entonces hay que verificar y entonces ahí viene el problema bien grave porque es un consorcio o una unión temporal. Puede afectar, si a mí me embargan a estas, ¿cómo quieren que yo garantice la ejecución de un contrato cuando me están embargando? Desde la autoapertura vienen las consecuencias, ¿sí? Que es las medidas cautelares. Exacto. Y un proceso de responsabilidad fiscal para tenerlo presente. Son 5 años de la ocurrencia de los hechos para que lo aperturen y 5, después de que me aperturen el proceso, 5 años más. Entonces vienen las consecuencias de una medida cautelar con una autoapertura. Y segundo, pues en el desarrollo de la ejecución del contrato, en el desarrollo del proceso, pues tengo 5 años para defenderme y las consecuencias es pues que está incluido en el boletín de responsable fiscal y su parte económica. Exacto. Y incluido en el boletín de responsable fiscal, pues estaría inhabilitado. Sin embargo, pues hay unas cuantías determinadas por parte de la Procuraduría, de unas cuantías determinadas hasta cuánto vale inhabilidad. Sí, entonces las consecuencias de estar en el boletín de responsables fiscales con un fallo
Es una decisión administrativa Ujú. que tiene control judicial, pero a menos que exista una medida de suspensión durante el proceso judicial, las consecuencias siguen. Exacto. Entonces, el boletín significa no poder firmar contratos con el Estado colombiano mientras uno está en el boletín de responsables fiscales, tener antecedentes tanto fiscales como disciplinarios y no poder ocupar cargos públicos. ¿Por cuánto? Por un máximo de 10 años. Entonces, la inhabilidad es general por 5 años Ujú. iniciales y después, de acuerdo a la cuantía del daño, pueden ser 5 años y un mes o 10 años. Claro. La mayoría de estos casos, como superan los 100 salarios mínimos legales vigentes, se vuelven inhabilidades de 10 años. Más el hecho de tener una deuda, porque la Contraloría a su vez va a iniciar el coactivo, donde te puede embargar, te puede rematar. Entonces, cada vez que sale un fallo en contra, uno tiene que hacer la defensa de dos tipos. Una, ante los jueces de la República a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y la otra, haciendo seguimiento al coactivo, porque si nos dormimos y dejamos que el coactivo siga, así se declare la nulidad, ya vamos a tener nuestros activos rematados Claro. si no detenemos el otro proceso. Que frente al proceso coactivo, solo el hecho de la admisión de la demanda de nulidad y restablecimiento suspende el proceso coactivo. Es uno de los efectos. Hay una cosa importante adicional, porque también dirán ustedes, no, pues mejor dicho, esta situación está grave también, pero la ley 610 en su momento, pues cuando estaba de Contralora Delegada, se estableció el tercer civilmente, que son las aseguradoras. Ujú. Entonces, digamos, en ejercicio de los procesos es importante que los contratistas, pues, con sus abogados y sus cosas, sus procesos responsables, verifiquen que se vinculen a los procesos las aseguradoras. Porque las aseguradoras, en su momento, pues a nosotros nos ha pasado que han pagado hasta 1.000, las aseguradoras pagan, ellos se defienden y ellos nos apoyan al responsable, esto no es así, está mal la Contraloría, tercer civilmente responsable, entonces las aseguradoras se defienden y ya ellas hacen parte, Se realizan un ejercicio o de sea, defensa que ayuda sí, bastante. que inicialmente ellas decían, no, hay caducidad de 2 años por el 1080 del Código de Comercio, pero ya después ya dijeron, no, pues ellos también tienen 5 años. Pero claro que la diferencia es que pues las aseguradoras pagan y después las aseguradoras inician contra el contratista. Pero una cosa es que inicie contra el contratista, pero yo no quedo inhabilitado como Sí, contratista. claro. Entonces es importante también que se tengan en cuenta la vinculación de las aseguradoras, ¿no? Ya de tiempo acá, digamos, también ha existido un concepto por parte de la Contraloría en la medida de hacer un control preventivo y concomitante, en este tipo de procesos. ¿Y qué afectaciones o qué implicaciones tiene este control preventivo o concomitante que realiza la Contraloría, pues, para el tema que nosotros estamos abordando? Ok, con el acto legislativo 04 del 2019 y el decreto 403 de 2020 se cambió el enfoque de la responsabilidad fiscal. En varios pronunciamientos del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, casi toda la reforma se cayó por unidad de materia. Pero una de las cosas que quedan, porque era el objetivo principal de la reforma al acto legislativo, es el control preventivo. El control preventivo actualmente se aplica, lo dice la reforma constitucional, que es una competencia propia del Contralor General, es el único que lo puede hacer. Y el control preventivo se hace calcado para evitar los errores que tenía el control de advertencia, que lo había tumbado en el 2015 la Corte Constitucional. Entonces, es un control que es preventivo, es durante la operación. Es un control que lo hace solo el Contralor General, es decir, las Contralorías Territoriales no tienen control preventivo. Es un control que es especial, selectivo, y es un control que dice que no tiene vinculatoriedad. ¿Mm? Lo que te digo, calcado de la demanda Sí, de claro. inconstitucionalidad del control de advertencia. Pero entonces lo que sucede es que, claro, no tiene vinculatoriedad, pero ¿será que uno va a actuar en contra de Sí, la Contraloría? efectivamente. Si la Contraloría me dice a mí actúe de esta forma, si yo le digo que no lo voy a hacer, pues lo más seguro es que eso se me convierta en Se vuelve un hallazgos auditor y del se me vuelve contrato. un proceso de responsabilidad fiscal. Sí. Entonces vemos cómo las Contralorías vienen haciendo ese acompañamiento a los ejercicios, a las operaciones de las entidades, que es mucho más selectivo, no como antes, que era general, Sí. y nos toca ver cuáles son esos beneficios reales de lo que se denomina el beneficio fiscal, que es que no solo se puede evaluar a las Contralorías por los fallos de responsabilidad fiscal y cómo es en un recobro sobre esas obligaciones claras, expresas, exigibles, sino cómo en ese acompañamiento diario evitan el daño antijurídico antes
que se genere. Entonces, ese es el control preventivo. Todavía estamos esperando, es muy reciente su aprobación, cómo eso ha significado ahorros, una eficiencia y una potencialización de los principios de la función pública. ¿Ok? Doctora Maritza, ya digamos terminando esta sesión, quisiera que por favor nos diera unas recomendaciones pues para mitigar digamos los riesgos de verse abocado en un proceso de responsabilidad fiscal. Sí, miren, pues como conclusiones de todo lo que hemos descrito, pues es algo claro que el contratista debe estar muy pendiente de la trazabilidad de su contrato, dejar ante la entidad sus gestiones, verificar si él solicitó, si efectivamente hay algún inconveniente en la ejecución del contrato y si hay un sancionatorio contractual, defenderse en lo posible en las gestiones, verificar qué fue lo que contrató y qué fue el alcance, tener mucho cuidado en las prórrogas y en las modificaciones, porque es que en las prórrogas y en las modificaciones ahí van cambiando y se van ajustando. Yo le digo, pues como ordenador, a mí me interesa no tener un proceso, entonces que se ejecute el contrato. Entonces, verificar que a toda costa cómo se ejecuta el contrato y que, pues, que se hizo la obra y que no hay problemas de calidad ni de estabilidad de la obra. ¿Sí? Claro. Y estar pendiente de las respuestas que dé la entidad. Usted lo dijo muy bien, lo del control preventivo. En el control preventivo, pues uno dice, no, pues ahí está en el control preventivo todos los contratos. Si sabe uno que le solicitaron su contrato, revisar su contrato, tengo algún problema de ejecución de este contrato, tengo el problema, y le digo que los procesos de responsabilidad que hemos tenido es, de todo lo que dijo el doctor Luis Alejandro, precios unitarios no previstos aprobados y el inconveniente que hemos tenido con los estudios y diseños. Claro. Adicionalmente. Concluyendo porque estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dice la doctora Maritza, pero concluyendo y tomo algo que todavía has manifestado, la contratación es como un matrimonio. Una es la actitud durante el matrimonio y otra es la actitud después del divorcio, y uno se entera con quién se casó cuando se divorcia. Cuando se divorcia, claro. Entonces, el contratista no puede asumir una conducta o un comportamiento dentro de la ejecución y otro por fuera. Exactamente. ¿Sí? Entonces, es importantísimo que se deje trazabilidad, es importantísimo, sabiendo las manifestaciones que ha hecho el Consejo de Estado frente a renunciabilidad, que se dejen las salvedades antes de cualquier modificatorio, que antes de hacer cualquier actividad esté formalizada. Y en general, por ejemplo, yo recomiendo mucho, y es algo muy simplecito, yo recomiendo a los contratistas cuando empiezan a ejecutar un contrato de tener una tablita de checklist de trazabilidad. Exacto. Calificándolo, entonces, oficio tal de tal fecha, contenido, lo califica, entonces, un tema de restablecimiento de equilibrio económico y la respuesta cuándo se dio. Exacto. ¿Sí? O sea, tener todo para demostrar que realmente se ha respondido, que se ha sido proactivo, que todo se ha cerrado dentro del contrato, porque por este problema de archivo muchas veces las entidades no tienen el expediente. Yo he tenido procesos donde dentro de la entidad se ha perdido 4 veces el expediente contractual. Claro. No estoy diciendo, o sea, sea intencional o no intencional. Entonces siempre es importante que nos comportemos de la mejor forma dentro del contrato, de la forma más formal, para de esa forma dejar toda la trazabilidad del caso y aminorar cualquier riesgo a futuro. Exacto, y culminando, pues siguiendo la línea que estás presentando, pues siempre ese tema de dejar la trazabilidad, yo creo que es el punto más importante y la relevancia que queremos dejar, porque si tú no lo mencionas, ya el Consejo de Estado dijo, pero es que usted durante todo el proceso contractual no mencionó nada, eso de guárdese las cosas que después yo demando, pues ya digamos que atenta contra la buena fe y ya no, pues esos reconocimientos no se van a realizar, hay una teoría pues también de los actos propios, entonces siempre dejar la salvedad. Doctor Luis, doctora Marixa, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Control de Contratación en línea, y pues a todos ustedes, muchas gracias por ver los videos. Este video pues es resultado también pues de una de las solicitudes que recibimos por parte pues de un contratista, y pues invitados también a que nos propongan temas que sean de interés y de relevancia para ustedes, y los estaremos viendo en una próxima ocasión.